Bueno, buenas noches a todos los representantes de acá del Grupo Vanguardia que están presentes y a las personas que nos están viendo también a través de las redes, ¿no? Especialmente en el Facebook. Bueno, qué alegría de nuevamente reunirnos, pero esta vez ya en forma pública, porque nosotros no tenemos nada secreto. Acá en la central informativa todo es transparente, todo es abierto para contribuir justamente a crear cultura gerontológica en la sociedad. Y esa es la manera como tiene que hacerse, de manera pública. Ese es un ejemplo, yo se los digo porque ya he tenido una experiencia ya terrible con esos círculos, no sé, a él la sabe, por ejemplo, ¿no? Esos círculos de supuestos iluminados que están ahí y que tienen una información privilegiada, que no quieren compartir con nadie. Ese tipo de cosas son costumbres que nosotros no compartimos, no estamos de acuerdo con ese tipo de cosas. Entonces, por lo tanto, nosotros, el Grupo Vanguardia, vamos a manifestarnos de manera pública y también de vez en cuando, claro, cuando tengamos que hacer una coordinación que no tenga interés público, obviamente lo haremos solamente entre nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar, pues como la vez pasada, empecemos por el aspecto más básico en el tema de revisión de contenidos. Uno de los fundamentos por el cual se ha creado el Grupo Vanguardia es porque tenemos muchos problemas con la comunicación en gerontología, conceptos mal empleados, ¿no? Mala forma de comunicar los contenidos, y eso genera mucha confusión, ¿no? Y eso, sobre todo, conlleva errores conceptuales también, ¿no? Ustedes habrán podido ver seguramente por el Facebook cantidades de publicaciones edadistas y a veces con edadismos no conscientes, yo diría inconscientes, ¿no? Porque simplemente no conocen y se reproducen de manera automática a través de la red. Ahora, los conceptos no van a ser siempre iguales, se van a tener que redefinir muchas cosas, vamos a tener que avanzar porque el mundo cambia, la realidad social cambia. Yo creo que la razón principal por la cual es necesaria, por ejemplo, la revisión de las terminologías. ¿Y por qué cambian las terminologías? Hay personas que me dicen, que ¿por qué cambian? ¿Por qué no dicen anciano como antes? Dicen así me dicen. Yo le digo, miren, cuando la realidad social, el desarrollo social y cultural avanzamos en este proceso, obviamente se genera una nueva realidad, y esa nueva realidad se necesita también un lenguaje distinto, ¿no? Porque ese lenguaje ya estaba unido a una visión, ¿no? De la sociedad y del adulto mayor que ya no es la actual, ¿no? Que ya no representa en lo que es actualmente, y por eso es importante que nosotros nos pongamos a trabajar en esto. Muy bien, entonces, como la vez pasada empezando con la reflexión básica, ¿no? Una de las reflexiones básicas era, a ver, vamos a ver si está por acá, que las personas mayores, bueno, ya, sí. Entonces, que las personas mayores, ese es el término que estamos empleando también nosotros, ¿no? Es correcto. Ahora, lo importante es por qué nosotros decimos personas mayores y por qué no decimos, como en otros lugares, dicen viejos, dicen, ¿qué más? Ancianos también. Hasta ahora, en los profesionales de la salud, hay muchos que siguen diciendo ancianos, ¿no? Ancianos, veteranos. Sobre todo se ha observado más eso en profesionales de la salud. Entonces, yo quisiera ver que alguno de ustedes me diga por qué es que el término viejos no es válido. ¿Alguno de ustedes que quiera participar y decirme por qué no es válido? Porque, bueno, yo les voy a dar mi opinión, ¿no es cierto? Yo pienso que si vamos a hacer, digamos, hacer gerontología de una manera muy técnica y muy profesional, necesitamos que los términos sean precisos y que no tengan ningún tipo de ambigüedad. Cuando decimos viejo, lo viejo significa muchas cosas, ¿no es cierto? Hay personas que lo entienden bien, bueno, correcto, pero también hay personas que lo entienden mal, es decir, se presta para una serie de ambigüedades y por lo tanto, desde ese punto de vista, no es válido dentro del ámbito profesional.
puede ser válido para entre los amigos, puede ser acá válido para ellos, pero lo que es en el ámbito profesional, el término viejos es un término ambiguo, que tiene dos, tres significados. Y la palabra técnica, o sea, la terminología técnica que la gerontología debería utilizar, son términos que no tengan ningún tipo de connotación negativa, ni por derecha, ni por izquierda, ni por el centro, por decirlo de una manera graciosa. Pero eso es lo que tenemos que ver. Entonces, yo creo que si ustedes quieran manifestarse y decir si estamos de acuerdo con esta postura, ¿estamos de acuerdo? Evelyn. A ver, Luigi. Es que ya, yo pienso que es decir... Es que tenemos primero tenemos que preguntarle a los miembros de Vanguardia y después ya pasamos a la opinión de los visitantes. Entonces, Evelyn, sí. Melissa, a ver, ¿quién quiere responder a eso? Bueno, buenas noches. Bueno, con lo que usted mencionaba, ¿no? El término viejo, más que todo se relaciona al término decrépito, antiguo, como algo que ya no sirve, que se aísla, ¿no? Porque sí, eso es lo que generalmente se entiende por la palabra viejo. Es más, decrépito nos dice que es una decadencia, o que en este caso que se asocia a que sus funciones, tanto físicas, mentales, como que están en deceso, ¿no? Pero no es así. Específicamente nosotros sabemos que las personas adultas mayores, muchos no están pasando por ello. Hay ciertos casos que sí, pero hay muchos casos que no, ¿no? Entonces, decir el término viejo ya como algo general o generalizado hacia las personas adultas mayores creo que no va adecuado, ¿no? Por eso el término viejo no suele ser muy utilizado, claro, no suele verse de una manera adecuada, ¿no? Que se usa a términos pues, entre amigos, entre... familiar, no sé, pero no es técnicamente, o sea, porque tenemos que aspirar a tener un lenguaje gerontológico que sea técnico, que no tenga ningún tipo de connotación ¿no? Negativa, ¿no? En ningún sentido. Y eso es a lo que tenemos que ir. Entonces, yo creo que sí estábamos de acuerdo en eso, esa parte cuando hicimos la reunión previa, en la parte de coordinación. Entonces, el término personas mayores creo que es el más adecuado, ¿no? Porque también incluye el género, pues, ¿no? Incluye el tema del género. Entonces, sería lo más mucho más aceptable. A ver, es mucho más aceptable y adecuado. Sí, yo creo que sí, personas mayores debe ser ¿Algo más ibas a decir, Elda? Sí. Hoy ya no. No, porque no digo que se parece que está congelado. Entonces, entonces estábamos en esto y bueno, hay una serie de otros términos que se utilizan ya, pero que ya son totalmente deplorables y creo que ya es muy fácil rebatirlos, ¿no? Ya, bueno, en el caso de adultos mayores se sigue utilizando todavía porque es bastante reciente, pues, ¿no? Porque eso al menos en el Perú, eso se oficializó en el año 2006, ¿no? Entonces, todavía se sigue utilizando. Y además, la Real Academia Española dice que el masculino incluye también al femenino, ¿no? En realidad, claro que desde un punto de vista más avanzado, por decirlo así, personas mayores debería ser lo que deberíamos utilizar, ¿no? En el futuro. Como deberíamos referirnos a ellos. Sí, claro, y también me acuerdo ¿puedo hablar? Sí, Hola. Claro, habla, sí. ¿Puedo? Habla. A ver, bien. Con referencia a la palabra viejo, bueno, sí. Que por lo general creo que la mayoría de personas estamos acostumbradas, de repente por cultura, qué sé yo, por el trato que hay, muy amigable, a usar estos adjetivos que generalmente nos sirven para describir a las personas mayores, ¿no? Pero en el contexto en que tú lo dices muchas veces, a veces suena muy despectivo. Como decía aquí la compañera, ¿no? Suena como que algo despreciativo, algo que esté en desuso, ¿no? Por lo tanto, esto sugiere imágenes distorsionadas de la persona a la que me dirijo. Hasta podríamos decir que es una falta de respeto dirigirnos a las personas mayores con ese adjetivo de viejo o vieja. Yo creo que a nadie le gustaría decir ahí viene la vieja, o ahí está la vieja, o ahí está el viejo, no creo que les gustaría. Entonces, nosotros profesionalmente creo que deberíamos de emplear, como dices tú, adjetivos realmente que
de alguna manera no sea discriminativo. Claro, ¿no? Que Claro. sea un adjetivo positivo a la imagen de la persona mayor, a la imagen de la persona adulta mayor, ¿no es cierto? Sea esto de género femenino o género masculino. Por lo tanto, Claro. apoyo ese cambio de término dentro de lo que son la terminología profesional. Ya, entonces, no, sí, entonces, eso estamos de acuerdo en eso, definitivamente. Ahora, por eso digo, simplemente el término viejo pasa a lo que ser ya un término usado para, no sé, temas familiares, amicales, literarios, no sé, pero ya desde el ámbito profesional, ¿no es cierto? El ámbito profesional ya es un término totalmente inválido, de acuerdo a nuestra manera de ser. Lo que estamos buscando, justamente un lenguaje común también, ¿no? Un lenguaje que sea aceptable, ¿no? Para denominar a las personas. Dejar de usarlo. Claro, eso es importantísimo. Y por esa razón no se puede decir esos términos que no son aplicables, porque se supone que gerontología es ciencia, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de ciencia, y en la ciencia no se usa ese tipo de denominaciones, ¿no? Que pueden ser sentimentales, lo que quieras, poéticas, todo lo que tú quieras, pero no es válido científicamente. A mí me parece, esa es mi opinión. Ahora, estábamos también revisando el otro día, cuando el asunto relacionado con la vejez. Se considera a la vejez como una etapa de la vida, ¿no es cierto? Pero la etapa de la vida que realmente empieza de manera distinta en cada persona, ¿no? Porque no se puede decir, como ya con Luz nos lo veíamos la vez pasada, ¿te acuerdas de ese cartelito famoso, ¿no? Que decía la vejez comienza a los 60 años, ¿te acuerdas? Y también con él, también hablamos un poquito ahora, y yo también le decía, ese cartelito que dice la vejez comienza a los 60 años, no es posible determinar eso. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es tan heterogéneo, tan diverso, que es imposible decir que ya una persona que son de la misma edad, todos están en la misma condición, y no es así, ¿no? Entonces, ahora, con el término vejez, había otro término, no sé si ustedes lo recuerdan, pero por alguna razón se planteó este término como alternativa, que es el término de adultez mayor, ¿no? Ahora, no se sabe por qué no se utilizó mucho y cayó en desuso, ¿no? Sin embargo, a mí me parece un término bueno también, ¿no? Porque al final de cuentas, adultez mayor me parece bastante positivo. Pues estás hablando de adultos, adultez mayor. Yo lo propondría como como una alternativa. O sea, sin dejar de lado el término vejez, ¿no? Poder utilizar adultez mayor o vejez. No sé qué opinan ustedes. A ver, ¿alguna opinión? Evelyn, Luz, ¿qué opinas tú? Luz creo que va a decir algo. Luz. Ok, muy bien. Sí. Primero, pues buenas noches a todos. Y creo que respecto a todo lo que han estado mencionando, Sí. No nada más el que mencionen que la población de personas mayores ha aumentado es importante, sino los retos que se vienen con esto y los que debemos asumir nosotros en el ramo de la gerontología. Como ya bien decía Luigi, el replantear nuevos términos y terminologías que si bien, si tú en confianza con tu familia dices, es mi viejito, mi abuelita, pues está bien. Sin embargo, en términos profesionales, yo considero, y estoy de acuerdo con los demás, que sí es necesario emplear nuevos términos como el de personas mayores. Les voy a poner un ejemplo. Mucha gente acá en México, a la glucosa le dice azúcar. En términos coloquiales es azúcar y en un término profesional es glucosa. Claro. Es lo mismo con el término. En términos coloquiales se les dice viejos y en términos profesionales se les debe llamar personas mayores. Claro. Entonces, siempre hay que tratar de emplear estos términos para que poco a poco nosotros podamos ir replicándolo en las personas que conozcamos y se vaya yendo en desuso esto. Porque nosotros naturalmente nosotros debemos ser los más estrictos, ¿no?
Exacto, y nosotros por como lenguaje, porque nosotros normalmente, justamente estamos en el ámbito profesional y tenemos que sembrar eso, justamente, esa cultura gerontológica, y no la vamos a hacer pues con cualquier palabra, ¿no? y Entonces está muy bien. naturalmente como humanos es parte de la evolución. La manera de comunicación y de lenguaje va cambiando. Entonces, Claro, nosotros exacto. tenemos que ser parte de eso e ir cambiando eso, ese tipo de palabras que tal vez Ujú, antes se usaban, pero que ahora, claro, con los nuevos conocimientos y la nueva perspectiva que nosotros queremos proyectar respecto a las personas mayores, debemos cambiar. claro. Es así. Ahora, entonces, ¿estás de acuerdo con tener alternativas en el sentido de la vejez? Adultez mayor y vejez. ¿Lo Es, puedes, ¿Estás de acuerdo esto, que se pueda utilizar ambos términos? ¿Sí? efectivamente. Está bien, pues como alternativa, ¿no es cierto? Sí, como Ahora, alternativa, sin embargo, hay que plantearlo muy bien y claro, justificarlo exactamente, claro, claro, eso también tenemos que hacer. Eso va a ser motivo de una reunión especial también para buscar los sustentos. Vamos a reforzar los sustentos para que de esa Exacto. manera también no nos quieran intentar refutar por ahí. Exacto. Tenemos que ser fuertes en lo que vamos a proponer, ¿no es cierto? Entonces, Sí, después hablábamos también del concepto de envejecimiento. Como ya todos acá, porque acá todos los del grupo Vanguardia, todos están ligados a la gerontología, ya es al lugar común decir que el envejecimiento es un proceso de toda la vida. Pero entonces, el asunto es por qué el envejecimiento es definido constantemente siempre como una caída, ¿no? Siempre como algo negativo. Si ustedes buscan en Google, entran a Google y buscan ahí envejecimiento según la OMS, y va a hablar de una serie de cambios, de deterioros, o sea, de cambios negativos, ¿no? De cambios negativos. Entonces, pero dentro del proceso de envejecimiento también se da crecimientos. O sea, hay personas que, digamos, siguen activos y comienzan a producir arte, mayores conocimientos, una aplicación de su notable experiencia que les permite un crecimiento bárbaro en el sentido personal y todo. Y no solo eso, si la persona se alimenta bien, nutre, hace ejercicios y todo, entonces puede incluso recuperar parte de lo que era ¿cómo le llaman? Su funcionalidad, ¿no? Puede, y ahí está, hay pruebas contundentes de eso. Personas que prácticamente, entre comillas, vamos a ponerlo, se rejuvenecen, ¿no? O sea, es decir, porque, bueno, se establece científicamente que el envejecimiento nunca se detiene, correcto, pero sí se ralentiza. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que hay pruebas de que el envejecimiento sí se ralentiza. ¿Qué cosa? ¿Uno quiere opinar sobre eso? A ver. yo. Sí, sí, ¿O ya. quién? Sí, yo o alguien más. Sí, cualquiera, sí, tú puedes hacerlo. Sí. Luz. Ok, Claro. yo opino que dentro de eso, como sociedad, tenemos que cambiar ese chip que tenemos, que hemos aprendido, nos lo han enseñado nuestros papás, o incluso que hemos aprendido de generación tras generación, el saber que la persona mayor está en un rincón y demás, que es parte de nosotros inculcar la heterogeneidad de las vejeces. El saber que hay diferentes tipos de vejez y que puedes llegar a tener una exitosa dependiendo de los cuidados que tú tienes desde joven. Y si por una u otra situación tú llegaste y no tuviste los hábitos adecuados, el decirte, ¿sabes qué? Esto aquí no se acaba, o sea, llegaste a ser una persona mayor y puedes seguir emprendiendo, Claro, siendo una persona normal, porque muchas veces lo estigmatizamos y decimos, no, ya es una persona mayor, ya no puede. Sin ajá, embargo, la vida sigue y se tiene que vivir como cualquier otra etapa, con sus ciertos cuidados, pero dependiendo de las limitaciones que tenga cada quien y no encasillando a que todos tienen lo mismo o todos van a llegar a padecer de lo mismo. es que No sé qué sí, opinen. está muy bien lo que acabas de decir. Y también una de las tareas de la gerontología, justamente, teóricamente, debería ser aprender a envejecer.
pero lamentablemente también los gerontólogos a veces no pueden trabajar justamente en el área donde se tendría que hacer eso, ¿no? O sea, donde podrían incidir más en la sociedad. Por ejemplo, que si la gente entendiera que el envejecimiento es cosa de toda la vida, entenderían de lo que hagan en estos momentos, el tiempo le va a pasar la factura, ¿no? Si yo comienzo a alimentarme mal, a consumir algún tipo de... Espérate, acá hay alguien que ha entrado. Espérate. Vamos. Acá. Ya lo. Ya, listo. Ya la vez pasada nos ocurrió algo parecido. Sí. Ya está afuera. Hubo otro infiltrado. Una vez ocurrió. Sí, en un programa todavía. Sí. Pero ya lo saqué, ya. Lo eliminé. Ya, entonces... Hay gente de mala intención, pues. Sí, ya tenía ganas de molestar, así pues. Bueno, entonces, ya. Eso sí, ya estamos bastante... estamos revisando justamente algo que ya habíamos adelantado en la reunión de coordinación. Ahora, la tarea pendiente en todo caso que hoy no vamos a poder resolver porque es un tema que tenemos que trabajarlo de una manera bastante delicada, sería justamente la redefinición del envejecimiento, incluyendo sus aspectos positivos. Entonces, ese es un trabajito que tenemos que hacer. Entonces, lo que estamos viendo ahora son la parte más general, ¿no es cierto? De lo que tenemos que revisar, de lo que tenemos que... Ahora, con respecto... había también otra alternativa. Es el tema, si bien es cierto, se está pluralizando el término vejez como vejeces, ¿no? Por un tema relacionado a la heterogeneidad del envejecimiento. Pero también habíamos hablado que el término vejeces en sí no tiene tampoco un significado en la Real Academia Española. Y es más, la sonoridad misma del término, ¿no? Es un término que suena como algo, como lo he visto en alguna, revisando, lo dice como cosas de viejos, le dicen así. Eso es lo que he visto yo a la hora que he estado revisando significado. Entonces, habíamos planteado el día de la coordinación que sería importante decir variedades del envejecer, por ejemplo, ¿no? Creo que sí hablamos la semana pasada, hablamos de variedades del envejecer. La gente puede decir que, porque es una sola palabra, qué práctico, ¿no? Qué fácil, ¿no? Siempre la gente va a lo fácil, ¿no? Ya le ponemos una palabrita nada más. Pero de repente no es la manera, digamos, adecuada. Y por decirlo también, hay que tener una cierta elegancia, por decirlo en el lenguaje, ¿no? O sea, ya lo fácil, vamos a lo fácil. Pero yo digo, variedades de envejecer significa lo mismo. No sé, ¿qué opinan? ¿Opiniones? opiniones. ¿Qué dicen? La vez pasada creo que estábamos de acuerdo. A ver. ¿Alguien quiere opinar? A ver, Evelyn. ¿Les parece bien que tengamos esa alternativa? Elda. Sí, creo que la vez pasada opinaste. Sí, podría ser posible que tuviéramos variedades del envejecer. Recuerda que en la reunión pasada... Variedades del envejecer. ¿Por qué? Sí, porque vejeces tiene ese sonido, tiene un sonido así medio... Se podría conectar con lo que nosotros sabemos que la vejez o el envejecimiento es heterogéneo. Entonces, por lo tanto, es válido variedad, ¿no? Variedad La palabra vejeces tiene una sonoridad que realmente que no le veo nada de científico, ni de técnico, ni nada. Me parece simplemente una forma fácil de querer pluralizar la vejez por el tema de la heterogeneidad, pero yo creo que así... Variedad es mucho más adecuado
porque ya no se habla de diferencias, variedad, ¿no? Son diferentes. Claro. Porque Ya si no tú vas se a decir vejeces, es igual que estuvieras pero sí aceptando el define término que viejo. son de Claro, diferentes viejo se va bien con ¿no? vejeces, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, si nosotros no vamos a eliminar viejos, también tenemos que eliminar vejeces, por lógica. Entonces, yo creo que variedades del envejecer. Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ya yo voy a exponer. Ya bueno, amigos, vamos a considerar las diversas variedades del envejecer, ya que, que las personas mayores Claro, constituyen un grupo muy heterogéneo. Entonces, ese es un tema que vamos a tratar, por ejemplo, ahí está. En las próximas reuniones, vamos a hacer, por ejemplo, Luz se va a encargar de definir algo, ¿no? Entonces, va a estructurar un pequeño discurso sobre una parte de los temas que estamos tocando para que se pueda ver la fluidez también de cómo expresamos estas terminologías, estos conceptos, y lo vamos ensayando también, todos nosotros, ¿no? Evelyn toma uno, Melissa otro, y así, lo vamos repartiendo el trabajito. Y el tema de la redefinición del envejecimiento también, tenemos que trabajar eso para ver cómo incluimos dentro de la definición los aspectos positivos que conlleva, ¿no? Y que no están en la OMS. Entonces, nosotros vamos a ir avanzando con eso. Ya. Entonces, estamos de acuerdo, básicamente creo que estamos de acuerdo con lo todo expresado hasta ahora. Hemos avanzado con respecto a varias terminologías. Ahora, el asunto es, otro que está relacionado. Yo decía, ya sé que fue el tema que yo estaba consultándoles a ustedes la vez pasada, era con respecto a la relación que existe entre envejecimiento y el curso de vida. El curso de vida está vinculado directamente a envejecimiento, o sea, podríamos decir que son casi equivalentes o son derivados. ¿Alguien podría darme esa duda que tengo? A ver, ¿quién podría? Eso lo había comentado Elsa la sesión pasada. Ahí está, eso. Ya, eso lo vas a repetir ahorita. Sí, ya. No, está bien, porque justamente estamos haciendo que el público vea también lo que hemos hecho la semana pasada. Sí. Entonces, esa parte donde estábamos hablando de la relación existente entre el curso de vida y envejecimiento. Exacto. Claro, porque si nosotros somos recontra optimistas respecto al tema del envejecimiento, vamos a decir, pues, en nuestro curso de vida, en nuestro transcurrir del tiempo, no sé, ¿no? Entonces, pero la idea es ver qué tan vinculados están, ¿no? O sea, cuál es el vínculo que existe entre ambos conceptos, para ver qué tanto podemos manejar esos conceptos a la hora de sustentar una visión más positiva del envejecimiento. ¿Me comprenden, no? ¿A dónde voy con eso? Entonces, a eso a lo que yo me refería. Entonces, porque hay mucha gente, ustedes saben que hay muchas personas que hablan solamente en cuestión de la costumbre, ¿no? Ahora, yo sé que en algunos países la costumbre la quieren fundamentar, o sea, la quieren defender, se están incluso sustentando para defender su costumbre. Yo no, obviamente yo no soy partidario de eso, pero la vez pasada yo encontré un argumento de un psicólogo, de una persona de otro país, que no voy a decir acá, porque si no, pero decía claramente que él defendía la palabra viejo porque es una palabra que tiene mucha significación y no sé qué. Pero acá no estamos hablando de cosas sentimentales, no estamos hablando de cosas que son bonitas o cosas, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un lenguaje técnico para la gerontología que pueda ser, que no tenga ninguna connotancia negativa y que pueda ser hablado por todos. Porque ustedes ven que en los diferentes países hay diversidad de formas de señalar a las personas mayores. Entonces, pienso que la ciencia debe encaminarse hacia algo que sea más universal, ¿no les parece? ¿Sí? Más universal, caminar hacia algo más universal, más técnico.
Entonces, y van a encontrar ustedes, por ejemplo, cuando ustedes han ido a alguna ponencia, van a encontrar que algunos ponentes dicen una palabra correcta y después dicen una incorrecta. En la misma, ¿no? En la misma conferencia dicen personas mayores y dicen ancianos. O sea, ese tipo de mensajes que se entrechocan, estas cosas no deberíamos hacer, por ejemplo, nosotros, ¿no es cierto? Nosotros no deberíamos tener doble lenguaje o triple lenguaje para expresarnos de las personas en una misma conferencia. Quiere decir que estamos siendo totalmente incoherentes, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué etapa estamos? ¿En qué etapa estamos viviendo, no? Entonces, no es válida esa actitud. Entonces, eso también, ustedes lo habrán visto ya en algunas conferencias, ¿no? En algunas conferencias donde ustedes han estado, han escuchado al expositor que habla de diferentes maneras, ¿no? El tema de las personas mayores se habla de diferentes maneras. Y eso es algo que también deberíamos... Sí, que deberíamos... Falta todavía hacer esas correcciones. Es como si les escapara. No, que se le escapa, pues, se le escapa. ¿Y por qué se le escapa? Porque todavía no tienen la visión gerontológica. No tienen, claro, es que no tienen internalizado la visión gerontológica. O sea, tú puedes saber, es como acá de repente muchísimas personas que no están acá también pueden saber mucho de gerontología porque han leído, porque se han enterado, ¿no? Pero no lo tienen aquí, ¿me entiendes? No está acá internalizado, no está con ellos realmente. Entonces, cuando hablan, se les salen pues diferentes palabras, diferentes expresiones. ¿Por qué? Porque no tienen bien sustentado, internalizado, ¿no es cierto? El concepto, no está internalizado el concepto, y por eso es que cuando hablan, cometen los errores de decir de una manera, después dicen de otra manera, y no hay una coherencia plena en su discurso. ¿Es así o no? ¿No? Sí, eso es lo que ocurre. Inician definiendo bien, ¿no? Empiezan, por ejemplo, diciendo adulto mayor, o el PAC, y luego pasan si vas a decir de una forma, dilo de una adulto, forma, ¿no? Claro. Y entonces, y las personas mayores, no creas que todas las personas mayores se dejan decir como le dé la reverenda gana a uno, ¿no? Hay gente que protesta. Yo te digo una cosa, yo estuve en un foro que realizó la Central Informativa ya hace algunos años. Uno de los ponentes se estaba refiriendo de viejos y viejos y viejos, toda la conferencia estaba con viejos y viejos, y un señor se paró ahí, se paró de su asiento, me va a disculpar usted, pero viejos serán sus calzones. Así le dijo. Entonces le dijo, porque ese no es el término. El señor le hizo el pare, ese no es el término. En ese tiempo somos adultos mayores, dijo así, señor, bien claro. Entonces dijo, y porque en ese tiempo todavía estaba lo de adultos mayores, pues porque lo de personas mayores es muy reciente. Entonces, somos adultos mayores, le hizo ver claramente. Entonces, le hizo ver también que que decir viejos no puede ser dicho desde una tribuna, ¿no? Puede ser dicho entre los amigos, entre los gente de confianza, si quieren, ¿no? Pero no puede decir desde una tribuna un profesional hablando así. Entonces, estamos de acuerdo en estas cosas y esto que tenemos que llevar a cabo. Ahora, todos ustedes, obviamente, ya tienen que, ante cualquier persona que ustedes les cuestionen, que le cuestionen a Luz, que le cuestionen a Elda, o a Evelyn, a cualquiera de nosotros, estar listos ya para saber refutar ¿no? Para saber refutar, ¿no? Y decirle a esa persona, esto es así. Ya tenemos los conceptos claros, porque también no es cuestión solamente de decir, yo estoy de acuerdo con eso, pero a la hora que viene alguien, nos hace una discusión y no podemos sustentarlo bien, ¿no? Por eso ya, entonces, en las próximas reuniones vamos a incidir en pequeños discursos de cada uno, ¿no? En que uno va a comunicar algo, por ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué nos está pasando, por ejemplo, hoy en día, cuando vemos esos artículos que van dirigidos a personas mayores, pero cuando tú vas a leer el texto, te vas a dar cuenta que no está dirigido a todas las personas mayores, sino solamente a algunas personas mayores con ciertas características de discapacidad, problemas cognitivos, etc. Pero eso no lo especifican en los títulos, por ejemplo.
al no especificarlo, ¿qué genera? Que estás generalizando, pues, ¿no es cierto? Estás generalizando y estás queriendo decir, eso la gente lo va a interpretar así, sencillamente, tú estás diciendo que todas las personas mayores somos así. Eso es lo que se va a ver, porque no somos específicos. Tenemos que ser específicos, tenemos que ser bien claros. Si estamos hablando de personas con problemas cognitivos, tenemos que decir que es con personas con problemas, y no decir, para las personas mayores. Si decimos para las personas mayores, estamos poniendo todas en un mismo saco y con justa razón van a protestar, ¿sí o no? Van a protestar. Eso sí es necesario. Claro. Eso es necesario especificar, porque como estamos hablando de variedad de envejecimientos, entonces que la vejez es heterogénea, pues tenemos que saber esto. ¿A qué grupo de personas adultas mayores nos estamos dirigiendo, ¿no? Claro. ¿Cuál va a ser el beneficio o cuál es la recomendación que se da a ese determinado grupo? Claro, por ejemplo, ahora hemos estado viendo con Luz una publicación que yo puse en el grupo Vanguardia, que estábamos viendo, que decía que las personas, que es un crimen, que estén diciendo que las personas mayores vayan a tener tarjeta, que no sé qué, que ellos no pueden, que es una crueldad, así decían. O sea, esta persona, al decir eso, de repente podía ser muy bien intencionada, pero obviamente no conoce la realidad, ¿no? Entonces, y además, inconscientemente o conscientemente está desvalorizando a las personas mayores, porque ella automáticamente está diciendo que todas las personas son incapaces de aprender la tecnología, todas las personas mayores son incapaces de poderse desarrollar en el mundo digital. Eso es lo que quiso decir. ¿Sí o no, Luz? ¿Lo viste? ¿Leíste, no? Sí, se los voy a leer para que estén en contexto. A ver, léelo para que todos lo analicemos. Dice, no somos conscientes del maltrato que le damos a los mayores, entre paréntesis, más de 60 o 70, exigiéndoles citas por internet para cualquier trámite, manejo de cajeros en banco, cambio de móviles. No saben, no pueden, están indefensos. No solo es injusto, sino que me parece incluso cruel. Eso es lo que dice la imagen. Imagínense. ¿Qué opinan ustedes? Ahí hay un edadismo terrible. Es como si dijera... Por ahí vi a Evelyn que hizo una cara de... No me parece. No, es que justamente... Claro, yo creo que... Sí, creo que justamente este tipo de conceptos, este tipo de cosas que muchas personas tienen sobre el adulto mayor se debe a la misma definición, ¿no? Porque la definición nos habla de algo negativo, nos dice que ya no se pueden adaptar. Justo estaba viendo en el tema del envejecimiento, el tema de vejez, mencionan que, por ejemplo, la etapa de la adultez mayor o la etapa del envejecimiento de la vejez, en este caso específicamente de 60 en adelante, dicen que los adultos mayores tienen dificultades en adaptarse a su entorno. Y entonces, uno al leer esto, como que ya generalizas, ¿no? Y dices, no, todos no se van a adaptar. Entonces ahí pues. Claro, y ahí sale el término de que no se va a adaptar al término de la tecnología, a usar un cajero, a tener una tarjeta. Entonces ya desde ahí, ese es el problema raíz, ¿no? Desde el mismo concepto ya se tiene esto. Y entonces ya cuando alguien lee esto, ya que piensa que se generaliza para todos, que todos tienen estas dificultades, pero no. Creo que por el tema de la gerontología sabemos que hay variedad de envejecimiento, como justo estábamos mencionando, ¿no? Claro. Y esto, como ustedes mencionan, es totalmente un edadismo, pero a simple vista, ¿no? Como se puede ver ahí. Está bien claro el edadismo ahí, está súper claro. Es como si dijera, yo lo resumo, que esa persona está diciendo, son unos viejitos, algo así. Esa es indefensos, una manera de graficar, interpretando el texto. Yo digo, esa persona piensa, son unos viejitos, pobrecitos. Eso es lo que está queriendo decir, ¿no? Le faltó la palabra pobrecitos ahí, nada más, y ya se completaba. Eso es lo que ella está queriendo decir, ahí en ese texto. Sí, dime, Elda. Esto es una muestra más, como dices tú, de edadismo, por los estereotipos que han sido creados por conceptos que equivocadamente esto ha sido ya construido por una sociedad, ¿no? Con la idea de la imagen del envejecimiento, pues siempre está ligado a una percepción negativa, a una percepción de disminución, de limitación, de discapacidad. Entonces, como dicen aquí las compañeras, pero
Ahora con la gerontología sabemos que eso no existe. Y entonces nosotros como profesionales debemos de insistir en que esas situaciones deben terminar, ¿no? Y que esos estereotipos negativos que tienen del envejecimiento y de las personas mayores no son una realidad total, ¿no? Si bien es cierto, hay personas que de repente no pueden realizar algunas tareas, pero hay los demás que lo pueden hacer y pueden ir aprendiendo, ¿no? Porque mientras la persona mayor, al margen de su edad, mantiene su inteligencia, mantiene su sabiduría, mantiene sus habilidades también. Por lo tanto, está mal esta frase que pone acá esta señorita. Está muy malo. Es más, vamos a ir analizando. Desconocimiento, ¿no? Desconocimiento real de las personas mayores, ¿no? O de lo que está a su alrededor, ¿no? Por eso es que a muchas personas llegar a los 60 años y ya es como una situación desagradable, que no quieren hablar, porque se sienten ya ¿cómo te puedo decir? Tanto escuchan estos conceptos que la misma persona mayor se lo cree. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Con el edadismo se lo compra la persona mayor. Sí, ese es un inconveniente muy grande. Debemos trabajar para que la persona mayor tenga un concepto diferente de su propio envejecer. Y se responsabilice para que ese envejecimiento se vea y se visualice que los conceptos están equivocados con la realidad de muchas personas mayores. Sí, entonces estamos avanzando muy bien y yo creo que es una de las tareas principales después de esto que estamos conversando ahora, ya va a ser ya trabajando para el tema del envejecimiento. ¿Qué les parece que después ya la ponemos en agenda, ya la redefinición del término de envejecimiento? Ahora, obviamente, algunas de las conclusiones y acuerdos que estamos desarrollando acá en el Grupo Vanguardia no van a ser aceptados por todos, eso ya se sabe, ¿no? Pero nosotros tenemos que tratar de influir para que haya esa forma científica, esa forma técnica que debe aplicarse el lenguaje de la gerontología moderno, ¿no? Entonces, y dejar de lado ya términos coloquiales, sentimentales, que no van con un criterio científico hacia lo que vamos nosotros. Entonces, para que es necesario que la gerontología se renueve y sobre todo porque las personas mayores de hoy día ya no son lo de antes, pues, definitivamente. Nunca he visto tantas personas ahora estudiando como ahora, ¿no? Alfabetizándose, incluso los que son iletrados se están alfabetizando. Es decir, hay una tendencia creciente de personas mayores que quieren crecer, quieren mejorar. A mejorar su... Sí. Y entonces, no sé si ustedes han escuchado que siempre cuando enfocan el tema del envejecimiento poblacional, siempre dicen, alarmando a la gente, diciendo, oh, qué terrible, ¿qué vamos a hacer? Que el sistema de cuidado, alarman el sistema de cuidado. No, Luz, eso es lo que dicen, pues, que el Alzheimer, que no sé qué. Óigame, pero ¿por qué no ven la parte positiva? ¿No es cierto? La parte positiva que nosotros, que Luz, que Evelyn, que Elda y todo lo que estamos acá, estamos viendo ante nuestros ojos cómo las personas mayores ahora están con con nuevas actitudes de querer aprender, de querer superarse, de ser más productivos. O sea, eso no vemos. Entonces, vemos solamente las estadísticas, los numeritos, ¿no? Los numeritos, pero no vemos el crecimiento cualitativo, ¿no? De las personas mayores. Eso es lo que debemos nosotros promover. Esas tendencias positivas que se están dando, los gerontólogos tienen que entrar fuerte a reforzar esa tendencia positiva. ¿Sí o no? Esa presencia positiva hay que reforzarla, porque todavía no estamos en un plano, estamos lejos de un plano ideal, pero la brecha se está cerrando. Yo creo que ahí nuevamente va lo de comunicación y el manejo de información. Es decir,
tienen la información de los datos que se están dando en personas mayores con Alzheimer o con cualquier tipo de demencias, de que el incremento de la población mayor, etcétera. Sin embargo, tienen que darle una visión de tal manera que se da a entender lo que tú decías, Luigi, que no todo es negro, sino que puede ser de diversos colores dependiendo cada tipo de envejecimiento, ¿no? Sí. Y es lo que yo pienso. Cómo manejar la información para dar esos datos que sí son reales, pero darle un enfoque más hacia lo positivo de este tipo de los tipos de envejecimiento. Claro, porque ya eso de hablar de la prensa ya está de más. La prensa nunca va a cambiar. Por ejemplo, casi siempre las personas mayores aparecen en la prensa como personas recibiendo donaciones, ¿no? Sí. Que pobrecito, El abuelito, que le robaron, que lo abuelito, estafaron, que lo atropellaron, cosas así. Sí. Entonces, ese tipo de informaciones, ¿no? Ese tipo de informaciones denigra pues la imagen de las personas mayores, las convirtiéndolas simplemente en receptores de ayuda, ¿no? En sujetos para ser cuidados, ¿no? Sujetos para ser cuidados. En hacerlos ver vulnerables. Claro, la vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad tiene también una trampa, porque recordemos lo que ha pasado con el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Te etiquetan a ti como persona vulnerable y automáticamente pasa a ser restringida a ser restringida la persona, ¿no es cierto? Entonces, y de alguna manera ya estás estigmatizado, de cierta forma. Sí. Entonces, yo creo que... El trabajo, Luigi. Sí. Luigi, por eso el trabajo de difusión que debemos hacer nosotros, gerontólogos, como dices tú, que hay que ponernos las pilas, debe ser educativo. Educar sobre el envejecimiento, educar sobre la vejez, para que las personas no tengan esa idea negativa, esa percepción negativa, esa visión de que el envejecimiento es malo, que da miedo hablar de envejecimiento, da miedo cumplir los 60, me asusta, ¿no? Un tabú. Entonces, de esta manera, para que dándoles a las personas mayores también participación directa en las actividades que se puedan realizar dentro de los CIAN, de los CAN, de las asociaciones. Ahí también debemos de ver sobre la difusión para educar sobre el envejecimiento, hablar sobre el tema directamente, que no siga siendo un tabú, que no siga siendo un mito de que el envejecimiento es una enfermedad, de que el envejecimiento es invisibilidad. Entonces, haciendo esto tal vez podríamos lograr un mejor envejecimiento y sobre todo hacerles tomar conciencia a todo el mundo, grandes y chicos, y especialmente a las personas mayores, para que se responsabilicen por su propio envejecer. Para que se responsabilicen a tener un mejor envejecimiento, que la decisión la responsabilidad de envejecer. Ellos, no otros por ellos, sino que ellos decidan cómo envejecer, cómo yo quiero envejecer. Y si me dudo sobre mi envejecimiento, yo ya voy a saber cómo quiero que me traten, cómo me deben tratar, qué derechos tengo, de qué manera se debe dirigir hacia mi persona, ¿no? Entonces, es importante la educación sobre envejecimiento directamente a los protagonistas, ¿no? Que somos las personas mayores. Ya, mira, entonces vamos a recapitular un poquito lo que hemos acordado. Para agregar. ¿Sí? Sí, ¿Nina? para agregar. Sí, buenas noches. Para agregar lo que dijo nuestra querida Elda, es cierto. Cuando llegan la mayoría a los 50, es ese terror de ya se acerca a los 60, como que ¿qué voy a hacer? He preguntado a varios, no lo digo por mí. Quieren detener el tiempo, Sí. Es como que llega una edad y dice, hoy quisiera regresar a tener los 20 o los 30 y cambiar cosas. Lo escucho frecuentemente, ¿no? Por eso digo, muy bien lo dijo Elda, es enseñar, ¿no? Que es parte es un proceso de todas las etapas. No verlo cuando llega la etapa del adulto mayor
como algo negativo, algo que ya se me va a acabar. No, no verlo de esa manera, sino verlo como es otra etapa, son otros retos, son otros proyectos, claro, de distintas maneras, pero ya es distinto. Pero hay proyectos de vida. Muy bien, Yanina. Claro. Para los que no la conocen todavía, Yanina es la única psicóloga del Grupo Vanguardia. Ella es psicóloga, pero con experiencia en trabajo con personas mayores, ya de hace buen tiempo atrás, y así que, bueno, así va a ser también un gran aporte para nosotros. Ya saben que todo lo que Evelyn en la gerontología, Elda en gerontología, Raquel, que no ha estado presente porque ya sabe, tiene el tema de sus estudios, lo que está ahorita sustentando y todo eso, ha sido muy complicado. Melissa ha tenido problemas con la conexión, pero ambas también son de gerontología, ¿no? Y prácticamente ya casi todo, casi todo es de gerontología, pero también Yanina, por el trabajo que está haciendo, yo creo que ya se la vamos a considerar ya como una psicogerontóloga muy pronto también. Entonces, vamos a ir recapitulando lo que hemos quedado hoy día para ya pasar a la tarea siguiente, ¿no? Ya, el día de hoy se ha concluido que la forma correcta y que es la que debemos denominar a las personas mayores son exactamente las personas mayores, ¿no? Ese es el término correcto, técnico, adecuado, ¿no?, para estos tiempos, y por lo tanto dejar de lado todo otro tipo de términos que puedan tener significados ambiguos, que tenga 1, 2, 3 significados, sino que sean más precisos, como este término personas mayores, que por lo tanto debe dejar de lado términos como viejos, ancianos y todos esos términos que ya quedaron atrás en el pasado, ¿no? Después, con respecto a la pluralización de vejez, vamos a utilizar variedades del envejecer como una manera más elegante, más agradable de escuchar, en lugar de buscar lo fácil, ¿no?, y buscar vejeces, ¿no? Vejeces es un término también que no tiene una sonoridad tampoco adecuada. Estamos creando entonces variedades del envejecer, estamos hablando de personas mayores, y también la redefinición del envejecimiento para incluir los aspectos positivos del envejecimiento que no figuran en las diferentes definiciones que podemos revisar el día de hoy, el envejecimiento, sobre todo las de carácter oficial. Entonces también estamos entrando a una etapa de revisión de las publicaciones que están induciendo a errores a las personas, como lo que hemos visto hoy día. Hemos detectado edadismos muy serios en ese tipo de publicaciones que hemos visto hoy día, ¿no? Hemos revisado el día de hoy. También estamos de acuerdo en que entonces que la próxima semana vamos a trabajar ya pequeños discursos, ¿ya? O sea, estructura de discurso. Por ejemplo, lo que se trataría en esta estructura de discurso sería, por ejemplo, Elda va a hablar de un tema relacionado con las personas mayores, pero tiene que graficar la heterogeneidad del envejecimiento, ¿no es cierto? Hay muchas formas, porque lamentablemente yo he tenido mucha experiencia en escuchar cientos de charlas, artículos, he leído de todo, todas las informaciones que pasan por mi lado, y he visto muchísima información que generaliza terriblemente con las personas mayores, ¿no? Como lo acabamos indicando ahora. Y falta lo específico, ¿no? Falta decir, por ejemplo, claramente, ¿son para personas mayores en general? ¿Son para personas mayores con deterioro cognitivo? Entonces, ¿qué tipo de personas, qué personas mayores estamos hablando? Entonces, cuando escribimos algo, debemos ver a qué nos estamos refiriendo concretamente, porque si ponemos en un titular personas mayores en un artículo, automáticamente tú estás asumiendo que eso es para todos, y por lo tanto estarías incluyendo en edadismo clarísimo. Entonces yo creo que si vamos haciendo este trabajito, entonces la próxima semana, a ver si las próximas semanas, podría ser acá, ahora nos ponemos de acuerdo, pues ya vemos. Respecto a otra cosa también, vamos a
¿cómo se llama?, revisar también este tema referido al Congreso Gerontológico, ¿ya? Porque lamentablemente se están demorando mucho las coordinaciones en dar sus propuestas de los bloques temáticos. De ser así, nosotros tenemos que buscar que eso se aligere y lo vamos a hacer el planteamiento. Bueno, acá está Juan Campaña, que es de psicología, y él es una persona muy activa y de hecho él se va a encargar de todo lo que es la propuesta del bloque de psicología. No hay problema, ya con eso. Entonces, listo, creo que con esto vamos a cerrar pues la sesión del día de hoy. El señor Juan quería comentar algo desde el principio. Ha levantado la mano Juan. A ver, Juan. Antes de cerrar, está Juan. Dos manos. Sí, abre tu micrófono. Están abiertos los micrófonos. Sí, está abierto los micrófonos. No hay problema. A ver, no, lo que decía que volveríamos a recomendar el tema de esto de la terminología, ¿no? Si bien es cierto, hablar de viejo es un adjetivo, ¿no? Y fíjate, tengo acá mi diccionario, y en el diccionario dice persona que ya no es joven. Eso, dícese de la persona de mucha edad, ¿no? Entonces, ese es lo que dice el diccionario, ¿no? Por eso es que es muy difícil cambiar, ¿no? El nombrar hacia una persona de edad y no decirle pues viejo. Estoy de acuerdo con es como más cotidiano, son mucho más de la familia, ¿no? Por ejemplo, en el grupo que tengo de WhatsApp, que es de mis hijos y yo, me dice, ¿no? Hermanos y el viejo. Ese es mi grupo de WhatsApp con mis hijos, ¿no? Pero el viejo de mi viejo, ¿no? Hasta la canción de Piero, mi querido viejo, ¿no? Entonces, eso es, por eso es que lo tenemos acá en el subconsciente, es muy difícil de cambiar. Pero terminología que viene a ser más técnica, es geronte, que no se usa. ¿De dónde viene la palabra gerontología? Geronte, y no se expresa como un geronte, ¿no? Entonces, para mí que la persona mayor o el adulto mayor son etapas que tenemos, y varias etapas, y digamos, la prevejez, la vejez, ¿no? Pero como que son terminologías que tenemos a acondicionarlo, pero la longevidad, un longevo, ya es la etapa ya de mucha edad, ¿no? Entonces, ese también, y no se usa como una terminología, pues, de adulto mayor, ¿no? O de persona mayor. Persona mayor generaliza también, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en México y cuando yo estaba con mi sobrino y dirigiéndome pues a la buena mayor, ¿no? Dirigiéndose pues que ya es una persona de mucha edad, ¿no? Entonces, 60 años es joven, es un adulto, un mayor joven, ¿no? ¿Cuándo podemos empezar nosotros a determinar la edad para una persona mayor? Yo pienso que a partir de recién de los 70 años, ya 60, 65 todavía es joven, no está, ¿no? ¿No? Ya 80 años ya pasó, ya estamos hablando sobre el promedio de vida, entonces ya es una persona longeva, ¿no? Entonces, como te repito, pues está en el diccionario, y en el diccionario es un poquito, pues, cambiar. Longevo es una persona muy anciano, dice el diccionario, muy anciano, ¿no? Claro. Pero es un término técnico, hay adjetivos y hay sustantivos, ¿no? Entonces, claro, es un término, habla de persona, ¿no? El término longevo se usa, claro que sí, y va a seguir, claro, la longevidad, claro, por sí. Claro. Lógicamente, pero es no es de uso común, ¿no? Porque como estamos hablando de una especie de hablar en un tema, no se habla de longevo, se habla de viejo, de anciano, ¿no? Bueno, incluso, fíjate, cuando uno se refiere, digamos, a la psicología y la psicología de la vejez, ¿no? Dice que psicología del adulto mayor. Entonces, en la parte del desarrollo humano, está así, pues, ¿no? Está establecido, ¿no?
la niñez, la infancia, la pubertad, la juventud, la adultez y la adultez mayor y la ancianidad, ¿no? Entonces, por eso es un poco difícil, ¿no? De desaparecer de que ya lo tenemos pues en nuestro subconsciente y sobre todo las personas que no son o no tienen cultura gerontológica, ¿no? ¿Ya? Claro. Entonces, quedémonos Sí, con lo de personas mayores, pero todavía hay algo más que trabajarlo ahí en función de etapas de vida, ¿no? Sí, está bien. Lo que pasa es que acá estamos hablando en el ámbito profesional, ¿no es cierto? Sí. Ya uno, entre amigos, entre personas de confianza, bueno, oye viejo, ¿cómo estás? Pero no estamos hablando de ámbito profesional, ¿no? Donde nosotros tenemos que emplear una terminología más precisa, más técnica y sin ningún tipo de ambigüedades, ¿no? Eso es lo que vamos. Y yo creo que eso es algo que estamos buscando, que es algo positivo. Bien, entonces, bueno, yo creo que hay que felicitar a todos su participación, porque yo creo que ha sido muy valiosa la reunión de hoy día. Hemos dado un gran paso, nuestra primera reunión pública, todos han participado, aunque sea un poquito, pero todos han participado, todos los que han podido llegar, incluso nuestro amigo Juan Campaña, que ya él se va a encargar de la propuesta de psicología. Espero que me traigas esa propuesta del Congreso. Sí, vamos a conversarlo al respecto. Ya, perfecto, sí. Perfecto. Ya después. Entonces, ya nos comunicamos con ustedes para la próxima reunión y ya a partir de ahora ya todas las reuniones van a ser así públicas. ¿Ya? Ok. Muy bien. Nos vemos entonces. Muy bien. ¿Alguien puede tomar foto? Luz, toma foto. Ya la tomé. ¿Ya la tomaste? No te pases. Vuelve a tomar otra. Sí. A ver, hay que tomar otra. Sonrían. Janina, no te vayas. No te vayas. A ver, ahí sonrían. Muy bien, listo. Listo, ya está. Qué bueno. Adiós. Bien, ahora sí. Nos vemos. Hasta luego. Dale. Chao.